Primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina, que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Respuesta: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2, y del 8 al 19. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo, y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quien el Señor al llegar los encuentra en vela.
En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprende que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 3 enseñanzas podemos sacar de estas lecturas tan ricas en tantos detalles, pero podemos resumir en estas 3. 1, tener fe. 2, tener el tesoro de nuestro corazón puesto en el reino de Dios. Y 3, servir siempre humildemente. Por tanto, fe, piedad y servicio. Respecto a la fe, la segunda lectura de la carta a los Hebreos nos recuerda la gran fe de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de todo un pueblo que confió en Dios. Tuvo fe, no miedo, sino fe. Es lo que nos pide Dios también hoy, ante un futuro difícil, confianza y fe en Él, porque es el dueño de la historia. La segunda enseñanza se puede meditar con esta pregunta: ¿dónde tenemos nuestro corazón? ¿Lo tenemos en Dios y su reino? ¿O más bien lo tenemos en las riquezas, en las preocupaciones, en los placeres, en los honores? No podemos tener el corazón en muchos sitios, porque siempre hay algo dominante. ¿Eso dominante es Dios y su reino? ¿O son las pequeñas o grandes idolatrías del mundo? Ese mundo que nos ofrece tantas cosas. Recordemos que no sabemos ni el día ni la hora de nuestra partida. Por eso, como Jesús nos ama, nos avisa y nos recuerda que debemos purificar nuestro corazón ya ahora, para tenerlo en Dios y en su reino de amor. Si no lo tenemos del todo purificado, la oración, los sacramentos y las obras de misericordia nos ayudarán, sin duda. Oración, sacramentos y obras de misericordia. Y de obras de misericordia va la tercera enseñanza. El servicio humilde y constante del criado es el que Jesús quiere que tengamos, porque Él no vino a servir, sino a dar su vida en rescate para una multitud. Nos podemos preguntar, ¿cuál es nuestra actitud de fondo? ¿Tenemos espíritu humilde de servicio? ¿O queremos ser servidos? ¿Nos enfadamos con personas si no salen las cosas bien? ¿Cómo está nuestro interior? Se nos pide en la Biblia servir al Señor con alegría. No podemos ser como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, donde cumple con todo, pero a regañadientes, no es feliz, está triste. Es un cumplidor triste. Cara de funeral, que diría el Papa Francisco. Por lo tanto, debemos encontrar la alegría de servir, la alegría de vivir con el amor de Dios para entregarlo a los demás. Y no puede ser que tengamos una actitud buena con unos y que explotemos con otros. No puede ser que
muy bien con la gente de fuera, pero con la gente de casa explotemos, los nervios. No, tenemos que cambiar eso, si es que nos pasa. Dios nos quiere como Él, siempre mansos y humildes de corazón. Por tanto, tenemos este espíritu de servicio y casi aún más importante, cuando servimos con alegría. ¿Somos felices de entregar nuestros talentos, nuestra sonrisa, nuestro buen hacer a los demás? San Pablo nos dirá que debemos vivir siempre contentos en el Señor. Contentos en el Señor. Porque Él es la fuente de nuestra felicidad si entendemos bien la felicidad, que está en servir con humildad a todos por amor a Dios. En resumen, tenemos que pedir más fe con aquella oración: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Segundo, tenemos que poner nuestro corazón en Dios y en su reino de amor y misericordia. Y tercero, tenemos que servir desde el amor para poder servir con alegría y ser felices. En definitiva, 3 claves para nuestra vida cristiana: fe, amor y alegría. Y si estamos pasando dificultades, nos podemos unir a la pasión de Cristo y ofrecer los dolores, las tristezas, todos nuestros sufrimientos. Hay momentos difíciles en que parece que es imposible estar alegre, vivir el amor, tener fe, porque tenemos dolor, tenemos dificultad. Pero es en ese momento cuando podemos dar la vuelta a todo, con la ayuda de Dios, ofrecerlo a los demás y realmente santificarnos. Sin duda, de esa manera, Dios estará en nosotros. Gracias por suscribirte y hasta una próxima ocasión.